Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Se inicia el sol de la tarde en esta etapa en el que Domingo Páez, Don Fafa Tavera, Federico Jóvenes, Ángela Costa y un servidor estaremos compartiendo con todos ustedes las noticias, los comentarios, los análisis y la participación más importante en el mundo de la noticia y de la información al servicio de la nación. Señoras y señores, hoy es 12 de enero, 50 años de 1972. A esta hora, un 12 de enero de 1972, el país estaba aletargado, con una angustia que agobiaba a la mayoría de la gente adulta, sobre todo de los sectores medios y pensantes del país. A Mauri Germán Aristi, Bienvenido Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco y Perdomo Pérez, Arquímedes Perdomo Pérez, estaban en la Cueva de las Américas y habían resistido durante toda la mañana y después del mediodía la embestida de más de 2.500 policías y militares que, ataviados de todo tipo de armas, todo tipo de armamento, tanques, incluso aviones que sobrevolaron el área y helicópteros, resistieron las fuerzas policiales y militares del régimen balaguerista en aquellos fatídicos y sangrientos 12 años. Ellos, 4 muchachos, como les decía la gente, a los palmeros, se habían levantado en armas contra un régimen que era coartador de las libertades públicas, persecutor de las ideas, que encarcelaba, que dirigía una banda de alguna manera paramilitar, que perseguía a disidentes, a constitucionalistas, izquierdistas y también PRDistas de aquella época, que había heredado el fatídico golpe de Estado de 1963. 50 años, medio siglo después, el país todavía recuerda las heridas de aquel momento trágico en el que, en medio de la Guerra Fría, las libertades y los derechos estaban conculcados. No había sistema de justicia, no había un sistema penal, no había una procuraduría que, funcionalmente hablando, no existía un aparato judicial que pudiera garantizar un juicio oral, público y contradictorio, al punto que una comisión de notables a media mañana de ese 12 de enero se apersonó al Palacio Nacional, notables figuras importantes del país, tratando de mediar para que los palmeros, los 4, se entregaran y que fueran procesados. Pero el entonces presidente, en una escaramuza de las tantas que le caracterizaron en el plano del respeto institucional y los derechos, dijo que vengan después de las 4. Y ya a las 5 de la tarde es muy probable que los 4 estuvieran hechos cadáveres. Así aconteció aquel hecho fatídico que es parte de la historia reciente de este país y que todavía, repito, quedan cicatrices y brumas de un momento muy duro y muy sangriento para la República Dominicana. Así iniciamos el sol de la tarde de este 12 de enero, echando una mirada a las principales noticias e informaciones en este policomentario que inauguramos hoy, con los hechos más importantes que marcan las noticias de aquí y fuera del país. Y hablando de aquí, habló el presidente hoy en un importante programa de televisión y se refirió a muchos puntos y a varias cuestiones de interés nacional. Habló de migración, obras públicas, construcciones, transparencia, inversión, combustibles, habló del índice de precios, habló del barril de petróleo, de los subsidios a la electricidad, a los combustibles. Se refirió también a obras importantes en Santiago y la capital y habló de otros puntos del país, de municipalidad. Y uno de los temas que resalta en la locución del presidente es el monorriel de Santiago, el teleférico que estaría listo para finales del 2023 y el monorriel que sería inaugurado, Dios mediante, y si lo permite, ¿verdad?,
la fuerza económica a finales del 2024. También habló de educación y se refirió a la Asociación Dominicana de Profesores. Dijo que era un tema tristemente politizado y que hacía mucho daño a todo el país. Se refirió el presidente al tema migratorio. Y en pocas palabras resumió que Haití se encamina a una crisis mayor, agudizando la situación que ya le ensombrece y que ha producido allí un verdadero desastre institucional y humano. Y dijo que es muy probable, según las informaciones con las que él cuenta, que en los próximos días la situación política, social y económica de Haití se degrade aún más. Ello conlleva, naturalmente, más flujos migratorios dentro de lo que está la República Dominicana como destino. Una larga e interesante entrevista que le realizaron los colegas de hoy mismo en Colorvisión al primer mandatario de la República. Lo que no habló el presidente fue de Punta Catalina. Y aquí quiero centrar un breve comentario. Ayer aprobaron el fideicomiso que, entre otros, administrará Punta Catalina, con un comité técnico de 5 personalidades del mundo empresarial que dispondrán por 30 años las decisiones de contratar, nombrar, licitar, vender, fijar precios, entre otras facultades que le da el anteproyecto aprobado ayer en la Cámara Baja. Cuidado, mucho cuidado, como diría el genial artista mexicano ido a destiempo José José. Cuidado, mucho cuidado. Miren, el hoy gobierno del PRM se pasó muchos años, y sobre todo en la última etapa del gobierno de Danilo Medina, hablando del tema energético. Y uno de los preparados y connotados técnicos de ese sector es el ingeniero Antonio Almonte, Tonito, que hoy es el ministro de Energía y Minas. Y nosotros que le entrevistamos tantas veces recordamos de manera muy, pero muy fresca las críticas a la capacidad técnica, a la empresa que la instalaron, incluso al costo y a ello que indudablemente lo obligaba en ese entonces y lo obliga hoy aún más a una auditoría técnica, administrativa y financiera. Y entonces me pregunto yo y le pregunto al gobierno dominicano y al ingeniero Almonte, hoy, ¿cómo usted aprueba un fideicomiso si usted no le ha hecho todavía a Punta Catalina ni una auditoría que alcance ni siquiera los retretes donde se echaban las disposiciones fisiológicas de los que trabajaban allí? Pasarla bajo la condición que sea, llámese como se llame, alianza público-privada, fideicomiso, privatización, venta, llámele como usted quiera. En este caso, el dogma económico no es lo importante. Es quién administrará Punta Catalina y bajo cuáles condiciones. Yo no he leído el anteproyecto de ley, pero si ese anteproyecto no tiene un acápite que diga que todo lo arriba mencionado o las facultades otorgadas solo se harán efectivas cuando se haya hecho una auditoría completa de esta importante obra y muy cara obra, entonces dígame que esa ley, además de que contraviene el espíritu constitucional, contraviene el interés del país. Va en contra del país. Venta de Punta Catalina, traspaso, llámele como usted quiera, sin ninguna auditoría. ¿Y dónde está la auditoría que pregonaba nuestro amigo Antonio Almonte y los técnicos del PRM y el mismo presidente de la República? ¿Dónde está esa auditoría? ¿Cuál es el costo de esa obra? ¿Cuánto costó en realidad? Pero más aún, mis queridos amigos, esa obra está rodeada y ensombrecida por sobornos. ¿Y quién lo dice? El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ajá, ¿y qué descubrió el Consorcio Internacional? Que 39.5 millones de dólares fueron otorgados en sobornos solo en Punta Catalina. ¿Y cómo pudo un consorcio periodístico determinarlo y no lo pudo hacer la Procuraduría General pasada, ni ningún órgano investigador del país? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay codinomes con Punta Catalina? Y puedo recordar algunos. Oh, señor Barriga, pues Alemao, puedo recordar a Comisario, puedo recordar a Bailarín, Casa 1, Casa 2 y muchos más que ahora no me llegan a la memoria. Y esos codinomes no son más que
nombres ficticios o disfraces para ocultar maniobras que todo el mundo sabe porque la propia empresa lo admitió y lo testificó en un tribunal internacional, hablo de Estados Unidos de América, que había pagado sobornos en cada una de las obras, además de que tenían sobrevaluación, según la misma empresa, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente entonces de la llamada empresa Odebrecht, y dijo que ellos sobrevaloraron en más de un 23% cada obra que le tocó. Eso fue un acuerdo con Estados Unidos donde debieron pagar más de 2.300 millones de dólares para no ir a un juicio más lejos que le despojara de otros bienes, patrimonios, nombre y quién sabe si cárcel para sus funcionarios y gerentes. Entonces, ¿cómo en la República Dominicana usted me habla de un fideicomiso que va a administrar una obra que todavía los dominicanos no saben su costo real? ¿Ustedes saben cuánto catalogaba Antonio Almonte el costo de Punta Catalina cuando estaba en la oposición? Y era un crítico de la obra y del procedimiento, tanto de la licitación como de la adjudicación. O 3.300 millones de dólares. ¿Y usted sabe cuál es el costo que se le ha tasado a Punta Catalina para la ejecutoria de este probable proyecto de fideicomiso? Todavía es un proyecto. Bueno, 2.400 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una diferencia de más de 900 millones de dólares. Atención, pueblo dominicano. Técnicos comprometidos con el país, legisladores que deberán de levantar también la bandera de defensa del interés nacional. Esa propuesta, ese programa, ese proyecto de fideicomiso no está claro. Se aprobó sin auditoría técnica ni financiera. En el sector privado, con facultades y amparo para el secreto fiduciario, donde podrá adquirir y participar en Punta Catalina sin que nadie se entere incluso. Es decir, un gran predominio de discrecionalidad. Discrecionalidad quiere decir secreto, pueblo dominicano. Por eso, yo cuestiono la manera como se aprobó, que no fue ni siquiera con una mayoría que sea considerada aplastante. La cuestiono, pido cuentas, transparencia, y quiero escuchar también de la oposición política qué papel jugará, qué rol asumirá y qué posición asumirá. Me refiero a los partidos políticos y a los líderes de ellos ante este, para mí, desatinado proyecto que no satisface no el interés de Nieves, de Antonio, de Pedro, de Juan, que no satisface el interés del país y que no satisface el interés colectivo, el bien común, el bien de la nación, los objetivos nacionales, para decirlo en un término técnico. Por lo tanto, atención, mucha atención, porque eso del fideicomiso y Punta Catalina tiene como un maco dentro que, en palabras del pueblo, suena pero no se ve. Bueno, otra información, no porque sea menos importante, sino porque será tema de debate en esta mesa seguro, es un tema trascendente. Estamos hablando de la obra más cara del país, rodeada de un manto de corrupción y soborno de la que no podría escaparse porque fue la misma empresa que admitió. Y fue el descubrimiento de figuras importantes de la investigación que determinaron el monto y los montos y los nombres y codinomes que se utilizaron para favorecer a determinados sujetos que quedarían impunes, además, impunes y no serían alcanzados por la justicia nunca. Quienes comprometieron el país, desangraron las finanzas nacionales, engañaron al pueblo y entonces termina la obra pasada al sector privado que no ha puesto un pelo, no ha puesto un alambre de púa allí. No, así no. Y a la gente, organizaciones que creen en las cuentas claras, tienen que estar preparados para ir al Tribunal Constitucional y objetarlo eso en la sede garante de la Constitución de la República, que es el Tribunal Constitucional. Así lo espero y espero verlo. Entre tanto, y otra información,
Ayer, 31.400 pruebas procesadas para determinar quién está positivo o no. Señores, 7.439 casos. Eso es una positividad que ronda el 40%. Pero lo más llamativo en esto es que de esos 7.439 casos, más de 4.000 son del Gran Santo Domingo. Vale decir que en las macrociudades de las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde se concentra una población de un 34% del país, ahí donde están la mayoría de las aglomeraciones también de la nación, más del 50% de los casos están concentrados aquí y por lo tanto ocupan los hospitales de este espacio urbano. Esos casos transfieren que un 31% de las salas hospitalarias destinadas al COVID están ocupadas. Todavía no hay un desbordamiento, no hay una saturación, no hay una situación inmanejable. Un 26% está en cuidados intensivos y ronda un 20 y tanto por ciento los que deben de tener el aparato de respiración artificial, es decir, respiración asistida. Otra información son los fuegos de Bauruco. Esto es increíble, señores. 3 fuegos, uno detrás del otro en diferentes puntos. Hace solo momentos el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, dijo que hay sospecha de autoridades pasadas y de ocupantes ilegales. Bueno, ministro, si usted tiene esa sospecha, el aparato de justicia tiene que investigarlo y ustedes tienen que acusarlo. O sea, usted no está para hacer denuncia. Déjenos la denuncia a nosotros. Si usted tiene evidencia, indicios, pruebas, o como usted quiera llamarle, elementos que comprometan la responsabilidad de esa gente, entonces, señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su papel es cargar en justicia a los responsables de esos hechos tan abominables, de esos hechos que laceran a todo el país, dañan a 11 millones de dominicanos hoy y a los del futuro, porque los daños y el deterioro de los recursos naturales afecta a esta generación y todas las que vendrán. Entonces, Jorge Mera, más que usted decir que sospecha de autoridades pasadas y de ocupantes ilegales de ese parque nacional, área protegida, y hay una zona de reserva de biosfera ahí, usted lo que tiene que encaminarse a la justicia y querellarse contra los sospechosos que usted está señalando. Pero no me haga denuncia de que usted sospecha de que hay autoridades pasadas, porque eso luce inconsistente y poco responsable además. Bueno, y ya para cerrar este policomentario de hoy, el juicio preliminar para los involucrados o imputados en el ya famoso y ya se puede decir celebérrimo caso Antipulpo están convocados para el 7 de febrero. Será la audiencia preliminar. Ahí estará el señor Alexis Medina y todos aquellos que han sido imputados por este caso que tiene muchas ramificaciones, pero que todavía están rodeados por el principio de inocencia. Todos y cada uno de ellos. La audiencia preliminar será como una especie de juicio a la prueba. ¿Tienen méritos estas pruebas para conducir a esta gente a un juicio de fondo? ¿Fueron obtenidas lícitamente? ¿Tienen la fuerza de convicción suficiente los elementos de prueba recogidos por el Ministerio Público para cargarle a ellos responsabilidad en justicia? Y entonces, determinado el juez de garantía, que es un juez de la instrucción, determinará si esos elementos tienen la fuerza suficiente para ir a una fase central que se llama el juicio de fondo, que es la más importante de la fase del proceso penal. Y es allí donde se discutirá abierta y públicamente, oral, público y contradictorio, quiénes entran en la acusación y quiénes saldrán favorecidos por el principio o estado jurídico de inocencia.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.